Gracias, hermano. Paz de Cristo, mis hermanos. Un saludo muy especial, muy cariñoso, con mucho respeto, con mucho afecto para cada uno. Y qué alegría estar aquí en esta mañana especial. Una buena mañana para todos en este nuevo amanecer del Día de la Gracia. Usted y yo somos muy bendecidos en esta mañana. Estamos respirando y tenemos la gracia de Dios. ¿Por qué no se voltea con la persona que está a su lado y le da una sonrisa y le saluda? Salúdese siquiera unos tres. Aleluya. Aleluya al Señor. Él es bueno y para siempre es su misericordia, su bondad para con todas las generaciones. Aleluya al Señor Jesús. Él es bueno y va a seguir siendo bueno con nosotros. Aleluya al Señor Jesús. Vamos a tener una meditación de la palabra del Señor. Ubíquense allí por favor en Josué. Vamos a tomar esta lectura de la palabra del Señor. Ubiquémonos allí en Josué. Un saludo muy cariñoso para la familia Puentes, el hermano Jenner y su esposa Anthony, toda la congregación en este lugar. Y gracias a Dios porque el Señor tiene un pueblo que adora y que glorifique el nombre del Señor Jesús. Quiero tomar una porción preciosa de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, Josué capítulo 2, versículo 6, dice: Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos en el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Aleluya al Señor Jesús. Grite gloria a Dios y tome su lugar. Yo quiero, con la ayuda del Señor, compartirle hoy una meditación y hablarle a usted hoy en el nombre de Jesús y transmitirle a usted un mensaje que Dios le ha enviado. Aleluya al Señor. Y que Dios tiene para usted y que Dios tiene para mí. Aleluya al Señor. Y que el Señor, porque es bueno y porque para siempre es su misericordia, entonces tiene un mensaje para nosotros, y ese mensaje es muy importante que usted y yo lo escuchemos y lo podamos atesorar, ¿sí? Que lo podamos atesorar. Hoy hay un tema planteado y es la familia en el altar, ¿sí? Altar familiar, el hogar que Dios quiere para padres e hijos, ¿sí? El hogar que Dios quiere para padres e hijos. Pero cuando hablamos de altar, muchos de nosotros solamente pensamos en el devocional que vamos a hacer antes de acostarnos en nuestra casa. Pero resulta de que el altar familiar va mucho más allá. El altar familiar es una vida de servicio a Dios y de dedicación a Él las 24 horas del día. Aleluya al Señor. Ese altar familiar se va con los muchachos al colegio y con nosotros al trabajo, y se va con nosotros cuando salimos en la mañana y cuando regresamos, ¿sí? Y el altar entonces es mucho más diferente. La Biblia nos habla de muchos altares y dice que muchos hijos y muchas mujeres llegaron a la presencia del Señor y que llevaban sus vidas y llevaban sus familias al altar. ¿Qué es hogar? ¿Qué es altar? ¿Qué es una familia? Hogar viene de hoguera.
y hoguera entonces es calor familiar. Se dice que las personas en la antigüedad se reunían al calor de una fogata, ¿sí?, para calentarse, y a la vez aprovechaban un encuentro para dialogar, ¿sí?, un encuentro para dialogar y ponerse de acuerdo en las necesidades o en las dificultades que tuvieran. Hoy necesitamos que Dios nos permita restaurar esto. Aleluya, al Señor, que permita que esa vida sea restaurada de una manera preciosa, de una manera muy gloriosa, y que nuestra vida entonces siga adelante. Yo no sé cuál es tu necesidad en tu familia, yo no sé cuál es tu necesidad con Dios, yo no sé cuál es tu necesidad con tus hijos, pero lo que yo sí quiero decirte en esta hora, en el nombre del Señor, es que Dios tiene un mensaje para ti y que puedas ponerlo por obra. Hoy yo quiero hablar acerca de una generación sin fe, una generación sin fe. La palabra del Señor nos narra en Josué y también en Jueces, que Josué fue a reconocer la tierra junto con los 12 espías. Él estaba inmerso allí en este espionaje que hicieron hacia la tierra prometida, y una mujer les abrió las puertas y fue de mucha bendición para esa gente. Llegaron los espías y vinieron desanimando al pueblo de Israel, pero Josué y Caleb, ellos se pararon firmes y hablaron al pueblo y les animaron y les dijeron: mire, es verdad que hay gigantes y es verdad que hay muros fortificados y que nosotros ante ellos parecemos langostas, pero no se olvide que nosotros tenemos la presencia de Dios y que el Señor nos va a ayudar, y que aunque gigantes se encuentren allí, nosotros vamos a poseer esa tierra que Él nos prometió. Aleluya al Señor. Y vemos cómo entonces de una manera muy sutil el enemigo obra, y el pueblo de Israel escucha a los 10 espías, y la voz de Josué y de Caleb entonces es desechada, y el pueblo, en vez de avanzar, entonces entra en un retroceso. Pero en medio de todo eso, de todo ese liderazgo que había en Israel, entonces el Señor postula a Josué, y Josué sabe permanecer firme, y Josué sabe estar allí en el momento que Dios le necesitaba. Pero me imagino que tuvo una familia, tuvo unos padres que lo supieron guiar y que lo supieron llevar en ese altar. Aleluya. Por eso cuando Moisés entonces pasa a estar con el Señor, Josué lo que hace es que toma el liderazgo, toma la bandera. Yo les decía el jueves, esto es de relevos. Esto es de relevo. Hay empresas familiares que usted las mira generaciones, y que usted investiga a través de muchos años y muchas generaciones, y dicen: mire, esto fue del señor Julano de tal, y él se lo dejó a su hijo, y su hijo a los hijos de sus hijos, y ahí se van yendo, y ahí se van yendo, y siguen. Y hay muchas situaciones que son generacionales y que son familiares. Aleluya. Pero sabe, hermano, cuando Josué muere, la Biblia nos habla cómo el pueblo de Israel en un tiempo después de que Moisés muere, entra en una crisis tremenda. Y esa crisis tremenda es que esa generación de Josué y de los amigos de Josué y de la gente que tenía la edad de Josué, y esa gente que había conocido y que había visto las maravillas de Dios allá en el desierto, y que cruzaron el Mar Rojo y que pasaron la tierra prometida y que vieron cómo Dios obró, dice la Biblia que se levantó otra generación que no conocía a Dios. Y de eso yo quiero hablarte en esta mañana. Una generación sin fe. Aleluya, una generación sin fe. Propósito: tomar en cuenta los peligros de no cumplir nuestra responsabilidad de transmitir la fe hacia nuestros hijos, de transmitir la fe en familia. Recuerde que nosotros no solamente estamos para informar, sino para formar. El libro de los Jueces nos presenta la historia de Israel que siguió tras la muerte de Josué, el hombre que ocupó el lugar de Moisés en dirigir al pueblo hacia la tierra prometida. Inmediatamente después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel mostró entonces el deseo de buscar la dirección de Dios y el hacer la voluntad. Recuerde, el hacer la voluntad: Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi boca. Pero cuando el pueblo llegó a la tierra prometida,
Porque muchos piensan que era solamente tumbar el muro y lograr llegar allá, pero resulta de que cuando el muro se cae, recuerde que no lo tumba el pueblo de Israel. Nosotros pensamos que nosotros hacemos muchas cosas, pero es Dios quien la hace a través de nosotros. Dice que en vez de tener armas sofisticadas, lo que tenían era ollas, lo que tenían era platos, lo que tenían era instrumentos y lo que habían era voces, aleluya, y palmas en las manos, y el Señor tumba, derriba esa muralla que había para entrar allá a Canaán. Pero resulta de que sucede algo. Ahí no era todo. Lograron llegar a Canaán, pero habían muchas ciudades que tenían que conquistar. Ahí no llegaba todo. Cuando usted se bautiza, ahí no termina todo, ahí arranca. Cuando Dios te da un baby, ahí no termina todo, ahí arranca. Oh, qué tremenda responsabilidad. Qué tremenda responsabilidad que has adquirido. Que el Dios Altísimo haya visto con ojos de piedad y haya enviado a nuestro hogar unos niños, unas niñas. Es una tremenda bendición, pero también una tremenda responsabilidad. Y es ahí que nosotros tenemos que darle cuentas a Dios. Es ahí que nosotros tenemos que darle cuentas a Dios. Así que el pueblo tenía que extender sus conquistas para poseer totalmente la tierra. Cada una de las ciudades de Canaán tenían su propio rey. Recuerde, Canaán era el país. Ellos entraron a Jericó, a la capital, pero resulta de que Canaán era el país y en ese país habían muchas ciudades que tenían su propio rey y tenían sus propios ejércitos, y ellos tenían que ir entrando posteriormente a poseer la tierra, Cada una de las ciudades de Canaán tenían su propio rey, así que tenían que someterlos uno por uno. Usted, la tribu de Dan, entonces vaya y conquiste ese monte. Usted vaya y conquiste esa ciudad. Usted vaya y conquiste. Y entonces cada familia, cada tribu estaba allí a la expectativa, conquistando. Cada tribu tenía que tomar la parte que le correspondía. Y como esos lugares estaban aún habitados, las 12 tribus debían de llegar y conquistarlos por completo, porque esa era la orden de Dios. Pero en lugar de destruirlos, recuerde lo que el Señor les dijo: vaya y destruyan esas ciudades y acaben con todo lo que hay. No toquen el anatema, no se contaminen con el mundo, estén, mejor dicho, aparte de ellos, porque ustedes son una nación santa, ustedes son un pueblo especial, ustedes son únicos. El pueblo de Israel había entendido que ellos eran únicos y que no se podían mezclar. Se casaban entre ellos. Los hombres tenían que entrar en el proceso de circuncisión. Las mujeres eran apartadas para Dios y era un pueblo diferente, era un pueblo exclusivo. Nosotros vemos en las principales ciudades del mundo que hay lugares y tiendas exclusivas, donde no todo el mundo puede entrar porque es muy costoso. Es un tipo de producto especial. El pueblo de Dios, el pueblo siempre ha sido un pueblo exclusivo. Se han vestido diferente, han hablado diferente, han caminado diferente. En el desierto, todos los pueblos, cuando llegaba, estaba ya cayendo la noche, comenzaba a caer la noche, declinaba la tarde, los pueblos asentaban. Sí, se asentaban allí y se quedaban ahí porque no tenía. El pueblo de Dios era diferente. En la noche, entonces había una columna de fuego y ellos seguían andando. Aleluya. ¿Por qué una columna de fuego? Porque en medio del desierto hay fieras, hay animales, hay una cantidad de situaciones terribles, pero el pueblo de Dios iba protegido. De día columna de nube y de noche columna de fuego. El pueblo de Dios era particular y era diferente. Aleluya al Señor. Cuando el pueblo de Dios necesitaba, ahí estaba la mano de Dios para ayudarle. Aleluya al Señor. ¿Qué dice el libro de los Salmos 136? Dice: porque para siempre es su misericordia y su misericordia es para siempre. Aleluya. Y eso nunca se nos puede olvidar. Como Dios movió su mano y como Dios se transportó al pueblo de Israel a través del desierto. Reyes poderosos se opusieron y ese pueblo indefenso, ese pueblo sencillo que era el pueblo de Israel, iba pasando, y por donde quiera que iba pasando extendían cartas de paz.
Oh rey, estamos aquí para pasar por tu territorio. Si nos permites tomar agua, si nos permites acampar acá, siempre pacíficamente. Y esos reyes salían tremendos en contra del pueblo. ¿Y qué dice la Biblia? A Sehón, rey amorreo, el Señor lo expulsó. A Og, rey de Basán, quitó reyes, quitó reino. Dios tiene que quitar lo que tiene que quitar, y lo hará para ti. Aleluya. Lo que Dios tenga que hacer, Él lo va a hacer. Lo que Dios tenga que quitar, Él lo hará. Aleluya. Y le dijo Dios al pueblo, ok. La Biblia dice esto, aleluya. La Biblia dice esto, que llegaron a un lugar y las aguas eran amargas. Amargas, como la hiel. Y que el pueblo se arrodilló y fue a beber las aguas. Y estaban tan amargas. Eso es prototipo de nuestras situaciones en medio de la vida. Prototipo de nuestros problemas y de nuestras luchas y de nuestras dificultades. Y el Señor habla a Moisés y le dice: siervo mío, ve y corta unos árboles y échalos, y el agua se endulzará. Está la mano de Dios siempre en medio de nosotros, endulzando nuestros momentos difíciles. En medio de la enfermedad, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, está la mano de Dios. En otras palabras, Dios se encargó de mostrarle al pueblo de Israel, como se ha encargado de mostrarle a nosotros, aleluya, su misericordia y su amor. ¿Qué les dijo el Señor? Necesitan. Y en otra ocasión le dijo: no hay agua, Señor. Y le dijo a Moisés: toma un cayado, toma tu vara y golpea y toca la roca. No le dijo golpéala, le dijo toca la roca. Toca la roca. Y lo que el pueblo necesitaba, Dios allí se lo tenía. Mandó maná, abrió los cielos y mandó un maná especial. Hizo que el mar rojo se detuviera y ellos pudieran pasar en seco. Hoy los grandes canales de televisión que informan, sí que están haciendo una información, pero que no la están dando veraz y sincera. Están diciendo que el efecto ya le tienen un nombre y dicen: bueno, lo del mar rojo, eso fue un efecto. El efecto de marea baja, el efecto de marea alta. Y ya te tratan de dar científicamente una explicación a lo que sucedió allá, pero nosotros sabemos, y la palabra de Dios dice que no fue ningún efecto de marea baja o marea alta. Lo que fue el gran poder de Dios, que abrió los cielos y de una manera especial descendió gloriosamente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Todo lo que el pueblo necesitó, Él se los tuvo a mano, a flor de piel. Andaron 40 años en el desierto y sus vestidos nunca se envejecieron y sus zapatos nunca se acabaron. Aleluya. ¿Cómo hizo Dios para alimentar a un pueblo, a una nación tan grande como era el pueblo de Israel? Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Extendió y les mostró su mano. Por eso un escritor en alguna ocasión, el salmista Asaf, en el Salmo 77 comienza a decir: encerrarás tus misericordias para siempre. Te habrás olvidado de tener misericordia para con nosotros. Y él mismo se responde más adelantico y dice: no. Enfermedad mía es esta. Sí, dice, en otras palabras dice: no, nunca. Yo lo que estoy es enfermo. Enfermedad mía es esta, porque voy a traer a memoria todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Y comienza a decir todo lo que Dios había hecho para con ellos. Dice: secó el mar rojo. Aleluya, el Señor hizo brotar agua de la peña, trajo codornices del desierto y hizo cantidad de cosas extraordinarias. ¿Qué más quiere ¿Qué más quiere? ¿Y a usted se le acuerda eso a nuestra situación? A mí sí. ¿Usted se acuerda todo lo que Dios ha hecho atrás a su familia? Todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Ustedes se acuerdan, los hermanos que iniciaron esta iglesia hace muchos años, cómo iniciaron y cómo Dios ha sido bueno estos años con ustedes. Y qué iglesia tan bonita y qué iglesia tan linda que van a tener, porque esto no para aquí, esto va, aleluya. Esta es una iglesia en avivamiento, esta es una iglesia en crecimiento, y lo que Dios trae para esta iglesia es algo especial y algo maravilloso, que cosas que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida,
Ellos tuvieron que ocuparse en determinar lo que implicaba la posesión de la tierra. Y esto indicaba que Josué no había concluido la conquista total. Así que el pueblo tenía que extender sus conquistas. Cada tribu tenía que tomar la parte que le correspondía. Y como esos lugares estaban aún habitados, las 12 tribus debían de llegar y conquistarlos por completo. Pero en lugar de destruirlos, les impusieron trabajo duro sin obedecer a la orden de Dios, que era destruirlos. Destruyan todo, acaben con todo, porque yo no quiero que ustedes se mezclen. Ustedes son un pueblo exclusivo, ustedes son gente santa, ustedes son un pueblo especial. Ok, y no obedecieron. Al contrario, llegaron y lo mejor lo perdonaron. No, eso no sirve. Eso no sirve. Someta al rey, hable con él, y que si él quiere, entonces que se acomode y que va a estar uno. No, mire, Dios les había dado otra orden. Entonces fueron dejando anatema, fueron dejando cosas, fueron dejando personas que más adelante les impidieron y que más adelante fueron su propia destrucción. La Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y en el capítulo 2 vemos entonces, en respuesta a esta falta de jueces, que el Señor les advirtió y que les advierte de este hecho que les traería sufrimiento. Así que mientras el pueblo recordaba aún a Josué y a sus enseñanzas, recuerde que yo le dije que luego pasaron muchos años y Josué murió. Josué murió. Y sus enseñanzas se mantuvieron allí firmes en algunos hermanos, en alguna parte del pueblo. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras de Jehová y todo lo que Dios había hecho por Israel. Cuando nosotros somos testigos, oiga bien, de lo que Dios hace, está bien, vaya y venga, es una tremenda bendición. Pero cuando nosotros no somos testigos, cuando nosotros no nos han contado, cuando nosotros no hemos vivido nada, entonces comienza a apagarse. Aleluya, a apagarse. Oh, está bien que nuestros padres nos hayan contado muchas cosas, está bien que nuestros antiguos nos hayan contado muchas cosas, pero es tiempo de que esta nueva generación comience a vivir su propia experiencia con Dios. Mi papá fue pastor por 25 años. Ahora mismo somos pastores en Cali por la gracia de Dios. La semana, hace 15 días antes de viajar a los Estados Unidos, la iglesia nos celebró 20 años de ministerio. Muchos nos ven jóvenes, pero salimos mucho más jóvenes a trabajar para Dios. 20 años de ministerio. Pero yo, antes de salir al ministerio, yo fui levantado en un hogar cristiano, en un hogar ministerial. Desde pequeñito, en vez de correr por allá, yo corría acá. Y mientras mi padre oraba, yo jugaba con un carrito y a veces me arrodillaba allí un ratico y salía. Pero siempre tuve que estar mirando y sintiendo la gloria de Dios, y mirando y escuchando. Y yo escuchaba que mi padre daba un testimonio y daba una experiencia y les contaba a los hermanos: sucedió esto, Dios me habló, Dios me dijo. Y llegó un momento cuando yo tenía como unos 13 años y yo un día pasé al altar y le dije al Señor: Señor, yo no tengo nada que ofrecerte, no soy muy talentoso, Señor, yo no tengo mucho que darte. Había una coca de la ofrenda allí, yo miré que no hubiera nadie porque me daba pena. Yo cogí ese recipiente y yo me metí en él y le dije: Señor, si de algo te sirve mi vida, pues yo no tengo nada, pero mi vida sí está para ti y mi vida te la ofrezco a ti. Y aquí estoy, Señor, porque estoy cansado de contar las historias de mi padre y de mi abuelo y de mi tío y de mis antepasados. Yo quiero escribir mi propia historia y yo soy una nueva generación, y en esta nueva generación yo quiero ver tu gloria. Aleluya, aleluya. Pero resulta de que hay generaciones que no han sido testigos y no han sido impactados por el poder de Dios. Tu responsabilidad y la mía es que nuestros hijos sean impactados por el poder de Dios. Es que tu esposa sea impactada por el poder de Dios. Tú puedes venir a un culto, a una semana, a un campamento, a una convención, y tú fuiste y vienes y cuentas maravillas y tus hijos te escuchan solamente. Pero no necesitamos que les cuentes. Que les cuentes está bien, necesitamos que hagas las dos partes, que les cuentes, pero que también los lleves. Trae tu familia al altar, trae tu familia a la iglesia.
Lleva a tu familia a la convención, lleva a tu familia al campamento, lleva a tu familia a la vigilia, lleva a tu familia al ayuno, lleva a tu familia, porque Dios necesita hacer algo y necesitamos que esa generación sea impactada con el poder de Dios. Aleluya, necesitamos que el impacto de Dios entonces caiga sobre la familia, que el impacto de Dios caiga sobre las vidas. Necesitamos que el impacto de Dios caiga sobre nuestros hijos. Pastor, ¿qué podemos hacer para que estos muchachos no se vayan al mundo? Para que los teens no se vayan, para que nuestros jóvenes no se vayan. No, realmente, humanamente es poco lo que hay que hacer, pero sí sé que hay que hacer, y es que el impacto de Dios caiga sobre esas vidas y ellos van a ser diferentes. Y estos hombres eran importantes porque ellos eran los encargados de enseñar a los más pequeños lo que el Señor había hecho con su pueblo. Los más pequeños podían no solo conocer la historia de su pueblo, sino que dan a conocer del amor de Dios para con ellos. Yo me imagino que noche tras noche estos abuelos se encargaban de hablar de lo que Dios había hecho. Era lo que llamamos nosotros en el lenguaje, en el cole, llamamos nosotros la traducción oral, lo que se transmite oralmente, verbalmente. Tiempo antes, justo cuando el pueblo estaba a punto de llegar hacia la tierra prometida, el Señor les había dado unas palabras preciosas. Oye, Israel, nuestro Dios, Él es el único Dios. Jehová uno es. Y estas palabras, ¿qué les dijo el Señor? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán delante de ti, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y las llevarás por el camino, y al acostarte y al levantarte, y serán como frontal delante de ti. Aleluya. ¿Sabe qué hacían los antiguos? En la puerta de las casas, entonces ellos mismos construían sus casas, y en el marco de la puerta ellos hacían como una cajita incrustada allí, y a esa cajita le llamaban la mesusa. Y en esa mesusa estaba todo un estudio de la palabra y todo un sometimiento de esa familia. Significaba que esa casa estaba bajo la autoridad de la palabra, y que todos los que vivían en esa casa se sometían voluntariamente a la palabra de Dios. Y cada persona que entraba le decía: estás pasando por la mesusa y te tienes que someter a la palabra de Dios. Y todos los días la repetían, y todos los días al levantarse y al acostarse, y los muchachos se iban de camino, y en los caminos habían letreros, aleluya, habían letreros escritos, aleluya, a mano, cuando ellos les inculcaban el seguir a Dios. Dios había declarado que los responsables de transmitir conocimiento y fe en el Señor serían los padres, y hasta el día de hoy sigue siendo así. Pero ahora el pueblo había encontrado en aquella tierra cosas diferentes, y aún más tenían grandes ocupaciones para poseer la tierra como su heredad. Aleluya al Señor. Fue así que el pueblo falló en no obedecer la orden de enseñar a sus hijos toda la experiencia que habían aprendido de Dios. Así que al habitar aquella región, Canaán, Jericó, se fueron adoptando poco a poco a los ideales de esa sociedad. De todo era tan novedoso, aleluya. Y entonces las luces los deslumbraron. Los deslumbraron. Usted se acuerda que de España conquistaron muchas naciones en Latinoamérica, y se llevaron de nuestros países de orígenes el oro y nos lo cambiaron por espejos. Y por un espejo entregamos una cantidad de oro porque nos deslumbramos. Veíamos a otro yo y pues, es novedoso. Es que después de tantos años en el desierto, escuche bien lo que le voy a decir y téngase duro porque voy por usted. Donde no había nada, donde no había nadie, ¿acaso no habría la oportunidad de tomar ventaja de aquello que los iba a deslumbrar a ellos en el desierto? No habían casinos, no había lugares de prostitución, no había pornografía, no había nada en el desierto. No habían muchas cosas que los alejaran de Dios. Pero la orden de Dios era tan clara que aún las cosas de aquellos hombres debían ser quemadas. Cuando lleguen allá, destruyan todo eso, les dijo Dios. Y ellos no lo hicieron. Sin embargo, el pueblo tuvo algunas pequeñas concesiones. Pero cuando el pueblo comenzó a habitar la tierra prometida, dice la Biblia, le nacieron hijos e hijas. Y surgió de facto una nueva generación. Y yo le llamo, como le llamé a este mensaje, una generación sin fe. Y eso es una tragedia.
Una generación que no sabía de Dios, una generación que no había escuchado de la ley de Moisés, que no sabía del amor de Dios para su pueblo. Aleluya. Y resulta de que esos padres entonces se introducen en Canaán, y cuando llegan a Canaán, a Jericó, a ese nuevo país, a la tierra de las luces, la tierra que fluía leche y miel, una tierra muy moderna, una tierra más sofisticada, lo que les ha pasado a muchos que están acá. Les voy a tocar las vacas sagradas a muchos, pero lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Aleluya al Señor. Por eso le dije, téngase duro que voy por usted. Agárrese de esa silla, varón, sierva de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a muchos de los que llegan aquí a este país, es un país muy moderno, es un país muy prestigioso, es un país muy especial, es un país muy bendecido, donde la gente llega buscando tierra, una tierra de oportunidades, donde la gente llega buscando una mejor economía. Aleluya al Señor. Y comienzan como el pueblo de Israel, llegan a la tierra de Canaán, y entonces comienzan a ver una cantidad de cosas, se descrestan, entonces se iluminan y como que están, en otras palabras, encandelillados. Aleluya al Señor, están encandelillados. Pero ¿sabe qué sucede? En muchos pueblos donde ustedes vivían, donde la gente de aquí vivía, las personas de aquí vivían, en muchos países, pues de pronto no había muchas cosas llamativas, no tenían tanta oportunidad como la que se les ha abierto aquí. Y en medio de toda esta conquista, por conquistar la ciudadanía, por conquistar una economía, por conquistar un carro, una casa, por conquistar tantas situaciones, nos hemos ido olvidando de que tenemos una familia. Aleluya. Muchos padres en Latinoamérica y en algunos países subdesarrollados venden todo lo que puedan y mandan a su hijo, váyase a América, váyase a Europa, y lo mandan solito, la mandan solita. Y ese niño llega aquí, ese jovencito llega aquí, oh gloria a Dios, oh aleluya, y llega aquí como encandelillado y no sabe para dónde agarrar, para qué dirección tomar. Pero sabe, mi hermano, es ahí cuando nosotros tenemos que inculcarle la palabra de Dios a ellos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Usted y yo tenemos una responsabilidad. Y mucha gente, por estar tratando de conquistar América, el sueño americano, mucha gente por estar conquistando Europa y estar conquistando sus sueños. Es que yo tengo sueños. Pero no te olvides que no eres solo. Los que hablo con los papás, con los padres, con la madre, no te olvides que no eres solo, no eres sola. Tú tienes allí una familia. Y ella está absorbiendo, aleluya, al Señor. ¿Qué saca el hombre? Le dijo el Señor a ese personaje. Le dijo, ¿qué sacar el hombre que granjeare todo el mundo y perdiere su alma? Tú te imaginas tener un nivel, tener un estatus, aleluya, tener un buen récord, haber aplicado y haber entonces sido aceptado. Pero resulta de que tu familia, tus hijos se han ido perdiendo. Y si hoy nos sentáramos a hablar con ellos de Dios, no tienen ningún valor, no tienen ningún sentido, no tienen ningún recuerdo. Qué tristeza tan grande pensar que un pueblo cuya historia se había basado entre Dios y ellos. Usted sabe cuál era el atractivo del pueblo de Israel. Era un pueblo que su historia se había basado entre Dios y ellos. ¿Sabe qué decía la gente cuando pasaban? Esos son los israelitas. El Dios de los israelitas hizo que el mar se detuviera. Ese es un Dios terrible. El Dios de los israelitas hizo que Faraón se arrodillara literalmente. El Dios de los israelitas convirtió el río Nilo en sangre. El Dios de los israelitas doblegó la divinidad de todos los egipcios. Allá en Egipto había un dios, muchos dioses, pero uno de ellos era Mun-Rab. Y este personaje a las 12 del día supuestamente brillaba. Y el Señor un día a las 12 del día estaba oscuro todo Egipto y Mun-Rab estaba arrodillado allí. Y por el paso del desierto fue arrodillando a dioses, fue secando, fue haciendo una cantidad de cosas y prodigios y portentos y maravillas. Aleluya al Señor. Por eso el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era un pueblo especial, era un pueblo glorioso, era un pueblo poderoso. ¿Usted qué cree que el salmista dice? Alabad a Dios en todo su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Ellos estaban agradecidos, pero qué tristeza tan grande. Ese pueblo que su relación era entre Dios y ellos, y había una historia. Esa historia se estaba perdiendo. Se estaba perdiendo esa historia.
Pero justo ahora que tomarían lo que el Señor tenía para ellos, abandonarían a su Dios. Justo ahora que Dios te comienza a prosperar acá, justo ahora que Dios te comienza a bendecir, te olvidas de Él, te olvidas de sus maravillas y te olvidas de transmitir todo lo que nosotros sabemos a nuestros hijos. No basta con que tengan una buena casa, con que tengan un buen carro. No basta con que tengan todos los electrodomésticos y todas las cosas que están en furor. No améis al mundo, pero este descuido de parte de los padres representaba una completa rebelión hacia los propósitos divinos. Una vez dada la promesa de bendición, el Señor estableció un pacto con su pueblo y el cumplimiento de la promesa no estaba condicionada por este pacto. Porque primero vino la promesa y después el pacto. No se le olvide, primero viene la promesa y después viene el pacto. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Eso fue lo mismo que el Señor en su pacto con Abraham. Y aquel patriarca tenía el deber como padre de transmitir a su familia que guardaran el camino del Señor. Dios no podía esperar menos, y esto más que limitar a su pueblo. Era una garantía de que ellos caminaran hacia las bendiciones que solo podrían encontrar en Dios, en su Dios. Aleluya. El Dios de los israelitas era el único y era el más poderoso, y ellos se sentían orgullosos de su Dios. Pero nació una generación que no conoció a Dios. ¿Pero por qué? Porque los papás se olvidaron de Dios y por ende se olvidaron de transmitir eso. Cuando usted se descuida, cuando usted se desanima y no vuelve al culto y se aparta, se separa de Dios, y entonces esos muchachos comienzan a caminar, ellos quedan sin rumbo. Y cuando tú a los 2 años o a los 3 años vuelven, ¿a dónde irán esos muchachos? ¿A dónde van esos jóvenes? ¿A dónde van ellos? Aleluya. Dios no podía esperar menos, y esto era más que limitar a su pueblo. Era una garantía de que ellos caminarían hacia las bendiciones que en Dios solamente podrían encontrar. ¿Qué pasó con aquellos grandes hombres? Pero nació una generación que no conocía a Dios. ¿Qué pasó con esos hombres? Que grandes hombres que por tanto tiempo se encargaron de transmitir las verdades de Dios hacia sus hijos. Se les olvidó el altar. Se les olvidó de que había una presencia especial y sublime. Todos ellos habían muerto ya. Ellos murieron. Ellos habían muerto. Murió Moisés o fue llevado a un lugar con Dios que solamente Él sabe qué pasó con él realmente. Murió Josué y murió toda aquella generación. Aleluya. Es una tristeza tremenda darnos cuenta que aún habiendo tantos años de separación y de cultura, hay algo que relaciona a la iglesia de Cristo con este pueblo. ¿Dónde están hoy los hombres de Dios? ¿Dónde están esos padres de Dios? ¿Dónde están esas mujeres de Dios que todavía se paran firmes allí en su casa, allí en su trabajo, aquí en la iglesia, y le dicen: ok, estamos aquí dispuestos a decirle a nuestros hijos cuán grande es Dios? Uno de los grandes retos que estamos enfrentando como iglesia es precisamente el de transmitir la fe. Los muchachos saben inglés, los muchachos saben muchos idiomas, son políglotas. Los muchachos se han graduado ya como abogados. En nuestros países muchos muchachos graduados ya de médicos muy importantes, aleluya. Algunos allá en Colombia hasta congresistas ya, senadores de la República, de la honorable República de Colombia. Pero lejos de Dios. Qué triste, lejos de Dios. Y se encuentran los hermanos en la calle, en algún lugar, y como si no conocieran de Dios, como si les diera vergüenza saber que sus padres, que esa mamá entonces oró y clamó y ayunó para que él estuviera de pie. De acuerdo a John McDowell, en La generación desconectada, un libro que él escribe, nos dice que hace algunos años atrás la juventud se preguntaba en qué debo creer, porque había un escepticismo tremendo. La juventud decía: ¿en qué debo creer? Un escritor muy prominente de Latinoamérica, Germán Castro Caicedo, en uno de sus libros importantes llamado La Generación X, dice: nuestra generación hoy es una generación sin rostro. Es una generación que está escondida detrás de, y que no saben qué creer. Sale alguien y impone una moda y ellos se van detrás. Impone un peluqueado, impone un tipo de vestir, impone una forma de hablar y ellos lo hacen porque no tienen una identidad. Y el que no tiene una personalidad definida está a merced del que sí la tiene.
De acuerdo entonces a eso, este personaje McDowell decía que los jóvenes preguntaban hace algunos tiempos, hace algunos años, ¿en qué debo creer? Obviamente esto implicaba presentar el evangelio. Cuando alguien le pregunte a usted, o nos preguntaba en la antigüedad, ¿en qué debo creer? Inmediatamente teníamos la oportunidad para predicarles a Cristo, a este crucificado. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Y cuando yo me presenté a vosotros, no me presenté con palabras de humana sabiduría para persuadirlo a ustedes, sino que me presenté entonces solamente con el mensaje de Cristo y de este resucitado. Pero ahora lo que la juventud se está preguntando, ¿por qué debo creer? Mire cómo cambió nuestra generación. Antes era, ¿en qué debo creer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, toda tu familia. Ahora los muchachos no hacen esa pregunta. Ahora ellos preguntan, ¿por qué debo creer en el evangelio? Y es ahí cuando tú y yo tenemos que entrar revestidos de la mano de Dios. Ese corazón de eso. Hay jóvenes que no les entra ni el cuento de Caperucita Roja. No les entra nada, aleluya. Y usted les puede hablar y usted les puede decir, no pasa nada. Eso solamente es de rodillas, eso es con Dios. ¿Por qué? Porque Dios derrite esos corazones. Esos corazones los derrite poderosamente. ¿Por qué? Porque cambia ese corazón de metal, ese corazón de bronce, lo hace por uno de carne. Este conflicto sigue repitiéndose en muchos hogares cristianos, incluso en algunos pastorales, aleluya. Si analizamos un poco la escritura, podemos encontrar que no solo esta generación nueva no se había apartado de Dios, sino que como consecuencia dio entrada a una serie de consecuencias que enfrentaron durante mucho tiempo. Primero el pueblo comenzó a fallar en su adoración a Dios, apartándose de Él. Cuando fallamos en la adoración, cuando llegues a la casa de Dios, adora con el alma. Y preocúpate que tus hijos estén ahí contigo. Así yo quisiera o no quisiera, mi padre nos traía al templo. Y en el culto no nos podíamos ir. Y en el culto nos guardaba carros y nos guardaba muñecos y nos guardaba todo. Ahora cuando salga se los entrego. Vamos a adorar a Dios. Ya estoy cansado. Sigue adorando a Dios. ¿Por qué no te cansas de jugar todo el día? Ora, adora. Eso me decía todos los días. Y yo nací y yo fui creciendo. Y mi hermano también. Y hoy somos pastores por la gracia de Dios. Y esa dureza que mucho tiempo de pronto, esa aparente dureza, yo lo agradezco hoy. Porque hubo un hombre, hubo una madre que lloró. Una madre que se arrodilló y le dijo, Señor, te ofrezco a este muchacho. El pueblo clamó a Dios y el Señor los escuchó enviando jueces que libraren. Pero esto recuerde, entraron allá y entonces primero hubo jueces, no había rey, acuérdese. Y el pueblo pidió jueces y el Señor les envió jueces que les escuchara y enviando jueces que les libraran. Pero esto sucedió vez tras vez, hasta el punto que la Biblia nos dice que en estos días no había ley y que cada uno hacía lo que mejor le pareciera. Jueces 14:15. Curiosamente vemos que los enemigos de Israel fueron usados por Dios para probar la fidelidad de su pueblo. Reconozco, hermano, y yo sé que usted también lo reconoce en esta mañana, que como padres, que uno de los problemas que tenemos en esta transmisión de fe es que pensamos que significa solamente dar una información acerca de Dios. Ok, te voy a enseñar, mira, esto es soteriología, es el plan de salvación. Esto es neumatología, científicamente el estudio del Espíritu Santo. No es solamente una información. No es solamente una información acerca de Dios. Leí un artículo donde un pastor menciona que si podemos enseñar lo que sabemos, pero solamente podemos reproducirnos en aquello que verdaderamente somos. O sea, el testimonio arrastra más que las palabras. Un ejemplo de lo que vino como consecuencia al pueblo fue que Gedeón, quien libraría al pueblo de sus manos de Madián, este hombre fue quinto de los jueces. Si usted mira el número de los jueces, Gedeón fue el quinto en los jueces del pueblo de Israel. Claro, era que el pueblo era muy débil espiritualmente, pero esto no es una excusa. Recordemos que a Gedeón, porque fue el hombre que le pidió la prueba a Dios, que le hablara por medio del vellón de lana. Y Dios llama a Gedeón.
Estoy hablando de una generación que no conocía a Dios. Y Dios llama a Gedeón y le dice: hombre esforzado y valiente. Que yo no soy ningún esforzado y valiente. Yo no soy importante. Yo no he salido. Yo no he viajado. Tú, le dijo el ángel, eres el hombre escogido porque vas a liberar a Israel de los enemigos. ¿Y sabe qué le dice Gedeón? Le dice: listo, si ese Dios que usted me habla a mí y quiere que yo haga algo, voy a ponerlo a prueba. ¿Dónde ha visto eso? Y coloca un vellón, un tapete, un pedazo de carpeta, una alfombra. La coloca allí y dice: bueno, si Dios realmente quiere que yo vaya y le sirva, entonces en toda parte va a caer un aguacero tremendo y este vellón no se va a mojar. Y el Señor le dijo: ¿necesitas eso? Pues nada, listo, ok. Y el vellón estaba empapadito, mojado, y todo estaba seco. Y le dijo ahorita al contrario: necesito que todo esté seco y el vellón mojado. Necesito que todo esté mojado y el vellón seco. Como quiera, le dijo el Señor. Y todo lo que pidió Gedeón se lo cumplió. Necesitan más, necesitan más. ¿Esto qué es? Esto es muestra, esto es prueba. Esto nunca le pasó a Josué, nunca le pasó a Moisés, nunca le pasó a Caleb, nunca le pasó a estos hombres. Pero mire, Gedeón era de una nueva generación y necesitaba pruebas. ¿Por qué debo creer? Y allí el Señor le dijo: ¿quiere creer? Crea, crea, aleluya, crea, crea. Sin embargo, la Biblia menciona a Gedeón como un hombre de fe, y esto se debió a que su padre siguió la fe en Dios y direccionó a su hijo. Pero era otra generación, era otra generación. Vemos cómo Dios otorga la victoria sobre los madianitas por medio de Gedeón, pero es contradictorio ver cómo este hombre que había libertado al pueblo de Israel y que había rechazado ser llamado rey porque el pueblo le dijo: nosotros. Y él dijo: yo no quiero ser rey sobre ustedes. Sin embargo, este hombre que Dios le dio grandes victorias, que Dios le dio grandes maravillas. ¿Usted sabe qué logró Gedeón? Yo le voy a decir qué logró Gedeón. A pesar de todo lo que podamos decir, este hombre se puso en las manos de Dios y fue un hombre de fe. Pero sabe, miren lo que le digo, estoy hablándole de otra generación en el pueblo de Israel. Gedeón se fue a pelear contra los madianitas. Y dice la Biblia que ellos eran muchísimos y muy fieros, muy aguerridos, muy beligerantes. Y que cuando iba con un grupo grande, el Señor le dijo: son muchos, devuelva la mitad. Y luego por allá le dijo: son muchos, devuelva la mitad. Y por allá le dijo: devuelva otro poco, y se quedó solamente con 100. Y allá iban a pelear como contra 20,000. Señor, pero esto es una pelea muy... Y le dijo: no importa, es que yo quiero que toda la gloria tú me la des a mí. Porque si tú vas con todo este ejército, usted es un guerrero y un tremendo guerrero, pero usted va a venir aquí y va a sacar pecho y va a decir que fue usted con sus fuerzas que lo logró. Pero yo quiero que toda la gloria y toda la honra sean mías. Escuche lo que hizo Gedeón. Nosotros debemos aprender a hablar el lenguaje del cielo. Nuestro lenguaje está afectado y oímos de crisis, oímos de recesión económica, oímos de deportación, oímos de problemas, oímos de masacres, oímos de una cantidad de situaciones que están flagelando, oímos de invasiones, se oye a puertas de una tercera guerra mundial y se oyen muchas situaciones. Pero usted aprende a hablar el lenguaje del cielo. El lenguaje de la tierra habla de muerte, el lenguaje del cielo habla de vida, el lenguaje de la tierra habla de pobreza y de angustia y de incertidumbre. El lenguaje del cielo habla de prosperidad y de riqueza. El lenguaje de la tierra habla de enfermedad. Arriba se habla de sanidad. Aquí se habla de muerte. Él habla de vida. Aleluya al Señor. Y Gedeón aprendió a hablar ese lenguaje y fue un hombre de fe. Y le dijo: listo, Señor, si usted lo dice, así va a ser. Pero yo voy muy inseguro, eso es lo que yo quiero, le dijo Dios, que usted vaya inseguro, para que yo sea el que me glorifique. Y dice la Biblia que subió a pelear contra los madianitas y el Señor le dijo: oiga, devuélvase y deje un poco de armas. Me va a desarmar también en mi ejército, porque Gedeón era contestón y se encaraba y era preguntón y era terrible. Y le dijo el Señor, y problemático, le dijo: quieto, devuelva muchas armas, devuelva la mitad de las armas. Y en vez de que llevamos, vaya y que traigan ollas de la cocina. ¿Cómo? ¿Ollas? Y le dijo: sí, ollas. Traigan ollas, traigan
antorchas encendidas. Le dijo: traigan antorchas, traigan cucharas y dígale a otros que traigan instrumentos. Le dijo: yo no sé, me va a poner a hacer comida ya a los madianitas. No, 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 le dijo Dios, no, solamente cumpla con mi palabra. Oiga bien lo que sucedió allá. Y dice que llegaron al lugar donde estaban los madianitas, o que iban rumbo a donde estaban los madianitas, y que cuando iban subiendo eran como 20,000 madianitas contra 100 personas. ¿Y sabe qué sucedió? El Señor le dijo a Gedeón: primero llegue usted a la cumbre y lléguese allá, y cuando esté allá, entonces va a hacer lo que yo le diga. Dice la palabra del Señor que cuando Gedeón llegó a la cumbre, entonces encendieron esas antorchas y las metieron allí en esas ollas, y comenzaron a sonar las trompetas, aleluya, y comenzaron a sonar los instrumentos, y el pueblo de Madián entonces fue confundido. Esas ollas y esas antorchas comenzaron a hacer un juego de luces, y comenzaron allí a hacer una ilusión óptica, tanto que los madianitas dijeron: hay como 50,000 hombres del pueblo de Israel arriba, huyamos porque Dios está con ellos. Aleluya, huyamos porque Dios está con ellos. Y Dios le dio victoria al pueblo de Israel sobre los madianitas con Gedeón. Por eso cuando vino, la gente le dijo: no, yo quiero que usted sea rey. Y dijo: no, yo no me merezco. Si ustedes supieran todo lo que pasó arriba, eso fue todo de Dios. Si yo les contara a ustedes, ay, ustedes perderían credibilidad en mí, porque es que eso es chistoso, eso es charro, eso es incoherente, que con ollas y que con unas antorchas se venza un ejército de muchos, miles. Y le dijo: sí, esa es la obra de Dios. Pero le estoy hablando de una generación sin fe, y Gedeón estaba inmerso en esa generación sin fe. Al final de su vida, Gedeón hizo un efod con los zarcillos de oro del botín del pueblo, con lo cual todo el pueblo se prostituyó. Dice Jueces 8:27, de entre los 70 hijos que tenía, Gedeón tuvo 70 hijos. Oiga, tremendo reproductor ese Gedeón, tremendo. Usted se imagina cuántas mujeres tenía. Dice la Biblia que tuvo muchas mujeres. De entre los 70 hijos, solo Jotán, un hijo de Gedeón llamado Jotán, sobrevivió. De resto todos se mataron entre ellos, se destruyeron mutuamente. Podemos mencionar también el caso de Sansón, otro juez, que Dios tenía proyectos grandes y proyectos maravillosos, pero creció en una generación que no conocía a Dios. Es eso lo que a mí me molesta, y más que me molesta, me aterra. Aleluya, me aterra que nuestra generación no conozca, aleluya, no conozca de Dios. Al parecer no había aprendido nada del pasado. Este hombre a quien Dios usaba se casó con una filistea, después tomó a una mujer que era ramera y amó a muchas mujeres, y entre esas a Dalila, que fue su perdición. Ese hombre era de otra generación, y Dios le usó de una manera especial. Mire los cuentos y las epopeyas y las Ilíadas y la mitología griega y la mitología romana y la mitología más importante del mundo se le queda en pañales, en pamper, a lo que realmente era Sansón. Sansón era un hombre levantado por Dios con una fuerza increíble, y el Espíritu de Dios vino sobre él, y tuvo la mejor oportunidad y tuvo la mejor enseñanza, aleluya al Señor. Pero sabe, mi hermano, olvidaron de enseñar las verdades de Dios a sus hijos, y esto trajo influencia mala, ignorancia espiritual, aleluya al Señor. ¿Y qué sucedió con Sansón? Pues todos nosotros vemos cómo libró al pueblo de Israel de los filisteos, y cómo Dios obró poderosamente. Pero ¿qué sucedió? Se dejó engañar, fracasó y cayó, y terminó siendo el hazmerreír de todos los filisteos, el príncipe de Dios, el príncipe del pueblo de Israel, que asolaba, aleluya. Dice la Biblia que con una quijada de un asno mató a 1,000 hombres, que se echaba a las puertas de la ciudad literalmente al hombro, aleluya, que tomaba algunos animales y encendía fuego en todos los cultivos y asoló. Ese hombre asoló literalmente a los filisteos. Ahí viene Sansón: huyamos, corramos.
Y Sansón era una bendición para el pueblo. Israel se sentía protegido, pero él no conservó los principios. Aleluya, no conservó los principios. ¿Por qué? Porque fallaron en transmitirle estas verdades bíblicas. Aleluya. ¿Qué fue lo que causó todo este desastre espiritual en esa generación? El descuido de los padres, de estar tan ocupados tratando de poseer la tierra, que se olvidaron de enseñar las verdades de Dios, y esto trajo oscuridad espiritual a la familia. Así que hay un fuerte llamado a nosotros como padres hoy. ¿De qué manera estamos transmitiendo la verdad de Dios a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestras generaciones venideras? ¿Acaso no estaremos también nosotros tan ocupados tratando de poseer las bendiciones que Dios nos ha prometido? Muchos se agarran de la bendición. Agárrate del que bendice, porque la bendición mañana se puede acabar, pero el que bendice siempre está ahí. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Acaso estaremos viviendo de tal forma que nuestros hijos puedan ver reflejada en nuestras vidas la realidad de Dios? Nuestros hijos podrán decir: mi papá, él es un verdadero hombre de Dios, mi mamá es una mujer de Dios. Oh sí, ellos trabajan mucho y les toca duro, pero es gente de Dios, es gente santa. Que en el trabajo puedan decir, que en el cole puedan decir: oh, yo estoy enfermo, tú estás enfermo, vamos a orar, porque yo he visto como mi papá ora por los enfermos y Dios obra. Yo he visto como mi mamá intercede. Aleluya, aleluya. ¿Es acaso la responsabilidad solamente de traerlos a la iglesia? ¿Es solo responsabilidad del pastor? No, yo se los llevo allá, el pastor verá que les enseña y que ellos aprendan. No, vaya y métalos allá al salón de escuela dominical y ellos verán que yo cumplo con llevarlos allá a la escuela. Siga creyendo. Siga pensando así, verá. Aleluya. Es tu responsabilidad. Yo sé que es mía como pastor, pero también es tu responsabilidad, y tu familia es tu responsabilidad. ¿Qué le dijo? Por estar cuidando las viñas ajenas, no cuidé mi viña propia. Por último, quiero mencionar algunas cosas que necesitamos recordar en nuestra tarea de construir hogares cristianos fortalecidos, y que esos hogares vengan al altar. Hoy se necesita más que nunca que mi familia esté en el altar de Dios, que mi familia esté en el lugar, en la casa de Dios. Aleluya. Oh, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. La palabra de Dios debe tener la prioridad en nuestras vidas, iglesia del Señor. Si hay una prioridad en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nosotros, debe ser la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios existimos. Esa debe ser nuestra prioridad. ¿Qué lugar ocupa la meditación de la palabra de Dios en nuestro hogar? Acuérdese, los antiguos tenían la mesusa allí en el dintel de la puerta, y siempre entraban y sacaban esa porción de la palabra y leían y decían: esta casa está bajo la autoridad, esta familia está bajo la autoridad de la palabra. Tu vida tiene que estar bajo la autoridad de la palabra, y mi familia también. ¿Qué lugar ocupa la televisión hoy? ¿Cuántos? Hay una encuesta por allí y dice que los niños ven entre 30 y 40 horas semanales de televisión. Los adolescentes tienen un promedio de 21 horas. Y ahorita ni hablemos del internet. Vemos gente, hoy se están anunciando muchas películas de zombies. Y la gente, porque el dicho de los adolescentes es: un día va a haber una invasión zombie. Ya llegó. Usted sale por la calle en todos los países, no es solamente aquí, en todos los países. Y la gente manejando zombies. A uno hasta miedo le da, porque el enemigo quiere meterlo a uno en eso también. Manejando con su equipo allí, con su celular, y están almorzando y se comunican, en la casa se comunican. Ven a la habitación. ¿Cómo te fue hoy en el colegio? Él arriba y el niño abajo. Oh, bien, papi. Feliz día de la madre. Porque ven y me lo dices a mí personalmente. No, pues antes de que se me olvide. Y así sucesivamente. Ese tema del internet está matando hogares. Está matando muchos ministerios.
en todo el mundo. Está matando hogares, está matando ministerios, está echando a perder niños, adolescentes, jóvenes. El enemigo sabe por dónde se metió y logró, mejor dicho, hizo moñona. Logró y cumplió su prometido. Lo que temíamos, lo que el hombre teme, eso le vendrá, y eso llegó. Como familias debemos de vivir por la gracia de Dios. No puedo ni tengo tiempo, dicen muchos. Un niño escúcheme bien, estaba muy preocupado y llegó y increpó a su padre y le preguntó en la tarde que vino de trabajar, le dijo: papi, ¿cuánto te ganas en una hora? No pregunte eso, que a usted no le interesa. Y en la comida volvió, en el comer y volvió y le dijo: papi, ¿cuánto te ganas en una hora? Y ese hermano trató de pegarle a su hijo. Y el niño, llorando al lado, le dijo: papi, dígame, ¿cuánto se gana usted? Y le dijo: ok, me gano 80 pesos la hora. Y se fue rapidito y tenía una alcancía en su cuarto y trajo la alcancía y contó 80. Y le dijo: papi, aquí hay 80. Te pago una hora de tu trabajo, dedícamelo a mí porque necesito hablar contigo y tengo tantas cosas que decirte. Y ese hombre cayó llorando y entendió cuán descuidado tenía ese niño. Y esa es la situación de muchos hoy. Esa es la situación de muchos hoy. ¿Dónde estás cuando tus hijos llegan de la escuela? ¿Tú sabes quiénes son los amigos de ellos en Facebook? ¿Tú sabes quiénes son los amigos de ellos? Yo sé que estás muy ocupado y está bien, porque hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Pero no te olvides de los propósitos que Dios tiene para con tu familia. Los propósitos que perseguimos como familia, que deben de ser conformes a la voluntad de Dios. Aleluya. A muchas hermanas, a muchos hermanos les está sucediendo como Agar. ¿Usted sabe quién fue Agar? Agar fue la otra mujer de Abraham. El Señor le había dicho a Abraham que yo te voy a dar una descendencia como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Y vas a ser un patriarca y yo voy a mostrarte una cantidad. Y ya no te vas a llamar Abraham, sino te vas a llamar Abraham. Y él no creyó. Y la misma mujer de Abraham, la propia, le dijo: bueno, yo soy estéril y nada que llegue el hijo y tú quieres un hijo y quieres un hijo. Listo, ahí está esa esclava, está la servidumbre. Ve y trae a Agar, ella es una muchacha muy bonita. Trae a Agar y allégate a ella y ten un hijo con ella. Y el problema tan grande que se ganó Abraham por escucharle y por él hacerlo, fue y se allegó a esa mujer y tuvo un hijo, pero ese no era el hijo de la promesa. Cuando tú y yo nos saltamos los propósitos de Dios y cortamos camino o adelantamos y hacemos lo que Dios no quiere, tremendos problemas que nos llegan, tremendos problemas, y siempre le echamos la culpa al diablo. Eso es culpa del diablo. Nosotros sabemos que Él es mañoso desde el principio y que Él es nuestro adversario y que tenemos que andar con cuidado porque Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero escuche lo que dice la Biblia, el texto: anda como león. Es solamente como, o sea, es un símil, es una comparación, pero lejos está de ser el león. ¿Sabe por qué? Porque el león de la tribu de Judá es el Señor Todopoderoso y Él es el león, Él es varón de guerra. Gritará y voceará sobre sus enemigos. Ganas del diablo, ganas del enemigo, que no le da ni a los tobillos querer ser cerquita, pero no puede. ¿Sabe qué dicen en la selva? Que cuando el león ruge, oiga lo que dice, que cuando el león ruge, entonces todos los animales se acobardan, porque el león está fuera y hay quien sabe qué va a suceder. Pues yo quiero decirle que en esta mañana el león de la tribu de Judá ha salido para proteger a su manada. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre Celestial le plació daros el reino. Quiere darle aplausos a Él, se quiere levantar, quiere ponerse en pie y adorar a Dios por un momento y decirle a Él que Él es grande, que Él es maravilloso. Quiero decirle algo, hermano. Quiero decirle algo, hermano, que hay muchos enemigos.
Hay muchas dificultades, hay muchos enemigos nuestros, pero la Biblia dice que Él está como león rugiente, aleluya, buscando a quien devorar, pero que Él nos va a guardar y Él nos va a proteger. Y aunque hayan gigantes y aunque hayan enemigos, Jehová está con nosotros como poderoso gigante, y los que nos persiguen no prosperarán. ¿Sabe por qué, mi hermano? Usted lo sabe, pero yo se lo voy a decir en el nombre de Jesús. Nuestro Dios es un gigante. Usted no tiene de qué avergonzarse. Usted no tiene nada de qué temer. Todo está calculado, todo está al día. Aleluya. Le voy a hablar un poquitico de nuestro Dios. ¿Quién es Él? Para que tenga una idea. Usted sabe, pero se lo voy a recordar. Él es tan grande, Él es tan gigante, que dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Que cuando Él mira la tierra, ella tiembla. Que Él extiende los cielos como una cortina. Aleluya al Señor. Que en el palmo de la mano mete todos los océanos del mundo. Los mete aquí en el palmo de la mano. Aleluya al Señor. ¿Quién es nuestro Dios? Nuestro Dios realmente es un gigante. Aleluya. Siéntese, hermano, por unos momentos. Agar colocó a su hijo, y luego que tuvo el hijo, se llamó Ismael. No era el de la promesa. No era el de la promesa, y lo tuvo. Y se fueron tantos los problemas que tuvo con Agar y con Sara y con Abraham, que dice la Biblia que se puso tan tremendo que la esposa de Abraham, la propia, le dijo: o se va ella o me voy yo. Y le dijo: ok, ya entendí. Viste que no era la bendición de Dios. Y dice que él tomó un asno, puso un odre de agua y puso un pedazo de pan, y montó allí, enalbardó un asno y montó allí a Agar y a su hijo, a Ismael, con el dolor del alma, y los despidió por el desierto de Berseba, que se fueran. Pero en un desierto casi nadie sobrevive. En un desierto casi nadie vive. En un desierto casi nadie sale adelante. Pero Dios es bueno y para siempre su misericordia. Quizás muchas familias están llegando, están afrontando, están pasando por un desierto. Quizás muchos hijos están en un desierto y están a punto de morir y están a punto de suceder muchas cosas. Pero ¿sabe qué sucedió? Yo te voy a decir qué sucedió. Por allá llegó y caminaron y caminaron y caminaron. Yo no sé cuánto tiempo, pero dice la Biblia que a Agar se le acabó el agua del odre, y el pan que le había dado Abraham se le acabó. Estaba calentando tremendo, 40 grados de temperatura arriba, y estaba terrible y estaba a punto. ¿Y sabe qué? Llorando, Agar tomó a su hijo, y dice la Biblia que lo colocó como a un tiro de arco, como a un medio kilómetro, quizás un cuarto de milla. Lo colocó lejos y se devolvió y dijo: yo no quiero mirar cuando mi hijo muera. Hay muchos que han mandado a sus hijos aquí, aleluya, y no quieren darse en cuenta cuando ellos mueran. Hay cuantos hogares que están a punto de morir, cuantos matrimonios que están a punto de morir, y en vez de traer esa familia, ese matrimonio, esos hijos al altar, van y los colocan por allá como a un tiro de piedra, a un tiro de arco, para que se muera y no ver cuando se muera. Y dice que ella se devolvió y lo dejó por allá, como se dice: yo no voy a ver cuando ese niño se muera. Y dice la Biblia que ese niño alzó su voz delante de Dios y lloró. Que dice la Biblia: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Que dice la palabra del Señor: Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Dios escuchó la voz de ese niño. Yo estoy seguro que Dios ha escuchado la voz de muchos niños que gimen allí, porque están viendo que sus papis se están separando, porque están viendo que sus hijos entonces se están yendo, y Dios está escuchando la voz de muchas madres y de muchos padres. Pero hay oportunidad, y dice que Dios escuchó la voz de ese niño, y no solamente escuchó la voz de ese niño, sino que la voz de esa madre, se retumbó y le dijo: Agar. Dios hablándole en medio del desierto, y le dijo: Agar, abre tus ojos y mira lo que yo estoy viendo acá. Y cuando Agar miró, en medio del desierto había una fuente, y le dijo: ve por tu hijo y tomen agua y échenle al odre y sigan adelante, porque yo tengo un propósito con Ismael. Ismael será un hombre fiero y será el hombre del desierto. Aleluya al Señor. Yo no voy a predicar más puestos en pie.
Dele aplausos a Él, dele aplausos a Él. Aleluya, aleluya, aleluya.